Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos Cordero, tu sangre me salvó, mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó, mi Cristo, Cordero. Tu sangre me salvó, mi Cristo, Cordero. Tu sangre me salvó, mi Cristo, Cordero.
Jesús, las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Esta noche quería compartirles una palabra reflexionando un poco en la necesidad de un pueblo, de una iglesia que tenga una actitud activa dentro de lo que está pasando en la sociedad, en el mundo. Sí vivimos circunstancias difíciles, circunstancias que son nuevas, que están mostrando algo totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Pero eso no tiene que ser motivo para que se nos pase de alto el rol que tenemos nosotros como hijos de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Y cómo tiene que ser nuestra comunión con el Señor, con la sociedad y entre los propios hijos de Dios, es decir, la iglesia? El Señor nos viene mostrando que Él nos invistió con poder, nos dio un espíritu de poder. ¿Se acuerdan la palabra que nos dio estos días? No nos dio espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu de poder utilizado para alcanzar las metas de Dios aquí en esta vida, en esta sociedad. Cuando perdemos la perspectiva como cristianos de nuestra actividad común, lo más frecuente, ahora en este tiempo nos vemos en una situación en la que todas nuestras actividades quedaron detenidas y entonces nos confronta Dios y bueno, ¿y ahora cómo seguís? ¿Cuál es entonces este camino que seguimos como hijos de Dios en el que tenemos una actividad o un rol importantísimo dentro de la sociedad para influir, para influenciar a la sociedad, primero que nada a conocer al Señor y en segundo lugar para que no cometa los errores que llevan a maldiciones y a situaciones verdaderamente tristes que después traen consecuencias. Y todo esto entonces está relacionado directamente con que tenemos que seguir como pueblo de Dios marcando un rumbo verdadero, un rumbo que tiene que mostrar a toda la sociedad, a nuestros vecinos, amigos, familia, les tiene que mostrar un camino diferente que el que viene trazando la gente en su contexto. En estos días se escuchaba con mucha tristeza que nuestro país, que nuestras autoridades se promulgaron en contra de la nación de Israel. Ponerse en contra del pueblo elegido de Dios es algo que nos va a traer problemas. El 25 de mayo los insté a todos a orar por nuestra nación, pero a veces oramos simplemente por las cosas cotidianas, que hay situaciones de necesidad, de falta de trabajo, y no entendemos lo profundo porque necesitamos conocer las cosas verdaderas de Dios. Y nadie que se ponga en contra del pueblo elegido por Dios va a ser bendecido. Es una metida de pata complicada. Por eso entonces quería decirte que Dios nos revistió de poder para que no nos quedemos estáticos, no nos quedemos planchados en esta situación en la que nuestro país, que la gente que nos rodea necesita una guía verdadera y certera. Decía entonces así el pasaje de 2 Timoteo 1:7, que decía: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino
de poder, de amor y de dominio propio. Y el Señor ya estipuló que dejaba para nosotros un poder. Y ese poder tiene que ser utilizado para actuar en favor del propósito de Dios aquí en la tierra. Mira, hay un pasaje así en Romanos que dice, como ellos, en el primer capítulo, que dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para que hagan cosas que no les convienen. ¿No es cierto? Lo vimos en los 2 primeros capítulos de Romanos hace muy poquito. Entonces nosotros tenemos como propósito de parte de Dios guiar a todas las personas y guiarlas hacia la verdad que Él propone para que en esa voluntad de Dios encuentren bendición. Pero para esto hace falta algo más que palabras. Hace falta tener el poder que viene de parte de Dios. Dice en 1 Corintios 2:4, el apóstol Pablo narra y dice, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu y del poder, para que tu fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esa tiene que ser ahora nuestra actividad, nuestra actitud. Una palabra con poder, con autoridad, una palabra que define la verdad de Dios y que no se está en convicciones humanas en donde intentamos convencer a las personas. Ya el Señor había dejado ese poder para nosotros, para todos. Dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos, y sigue y dice, y hasta lo último de la tierra, ¿no es cierto? Así que tenemos un poder que el Señor deja para todos aquellos que sigamos su mandato, para los hijos de Dios, para los que han entregado su vida. En primer lugar, ese poder lo dejó para los apóstoles, ¿no es cierto? Decía así en Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Ese poder que comienza a manifestarse con los que estaban más entrenados, con aquellos que lo habían seguido, que habían escuchado todas sus enseñanzas, primero se manifiesta con ellos. Pero el poder no se queda solamente en ellos, porque el poder se va transmitiendo del Señor a todos los hijos que lo siguen con fidelidad. En Hechos 6:8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. Y Esteban no era un apóstol. Ya el poder se manifestaba en un miembro, en un hermano de la comunidad de los cristianos, y se manifestaba hacia los demás. Y el apóstol Pablo dice allí en Romanos capítulo 1:16 una definición entonces de este poder, cuando dice, no me avergüenzo, no me da vergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen. Así que este poder está dado de parte de Dios para nosotros y tiene un destino. Fíjense que el destino es para salvación. A veces los cristianos están muy ansiosos del poder de Dios, de ver que Dios les dé poder para hacer milagros, para hacer sanidades, y no han visto que este poder en su manifestación más grande es la salvación. Cuando ejercemos ese poder que decía para dar testimonio. ¿Dar testimonio para qué? Para salvación. Y cuando damos entonces salvación, cuando traemos salvación a través del poder de Dios, es el milagro mayor de todos, mayor que una sanidad, mayor que cualquier tipo de manifestación milagrosa. Como te decía antes, entonces, en 1 Corintios 2:4, el apóstol manifiesta que cuando él da palabra, cuando predica, no predica con palabras, predica con el poder de Dios. Obviamente que sí, son palabras, pero son palabras inspiradas, fortalecidas y sostenidas por el poder. El poder de Dios es mucho más que hacer un milagro. El poder de Dios es aquella cualidad que Dios pone en nosotros para que le demos salvación a todos los que puedan
conocer el Evangelio. No son palabras sino poder. Dice en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y este poder entonces tiene que transformar nuestra nación. Te decía al principio que estaba entristecido y preocupado por la determinación que tomó nuestra nación de manifestarse en contra del pueblo elegido de Dios. Yo sé que muchos no están de acuerdo con que esto haya sido así. Algunos por ignorancia no saben que quien esté en contra del pueblo elegido de Dios, en contra de Dios, se constituye, se establece. Es, como diríamos aquí, una verdadera macana. Así que quiero inspirarte a que, asido del poder de Dios, empieces a influenciar con autoridad a aquellos que te rodean para que alcancen bendición. Ya en muchos problemas estamos metidos como para que se agregue encima seguir ofendiendo y molestando a Dios. Tenemos que tomar un camino distinto. Por eso, revestidos de este poder de Dios, llenos de esa gracia, podemos influenciar y trabajar juntos desde tu hogar, desde tu casa, ya que no tenemos otras actividades, pero sí podemos dar la palabra, podemos compartir entonces enseñanza, podemos mostrar que la bendición de Dios va mucho más allá de estar en un lugar encerrados. Sí que podemos hacerlo ahora, porque somos aquellos que hemos sido revestidos del poder de Dios, un poder que no nos avergüenza, un poder que nos permite hacer esos milagros que Dios tiene preparados para nosotros. Amados, que el Señor les bendiga este día, que los fortalezca, que tengan una hermosa semana y que puedan desarrollar entonces el poder de Dios para salvación. Y acordate, a veces nos frustramos porque no hicimos un milagro, porque oramos por una sanidad y no se dio. Pero cada vez que damos palabra para salvación, el poder de Dios está en nosotros. Que el Señor los bendiga.